Continuamos con esta Casa No es Hotel haciendo una evaluación del discurso del presidente Evo Morales que nos ha dado el 22 de enero. Don Jorge, usted en su artículo muestra una preocupación, más allá de reconocer que se haya cambiado, que hay todo un avance importante y todo lo que nos ha desarrollado el anterior bloque, sino muestra una preocupación por la calidad de la democracia. Quisiera, por favor, que empecemos hablando de eso. Yo tengo ahí preocupaciones porque veo que la incipiente cultura democrática de la sociedad boliviana se ha deteriorado en los últimos 8 años. También la institucionalidad que impulsa un concepto de democracia que no es una construcción local, llena de una serie de adjetivos que solamente entendemos en estas tierras. Yo creo que el concepto de la democracia clásico, que se aplica en 180 países del mundo, no ha mejorado en los últimos 8 años. Y no creo que las instituciones, que son las que importan más que las personas, hayan generado los incentivos precisamente para hacer más democrática al ejercicio del poder, más democrática la sociedad boliviana, más tolerante a la sociedad boliviana en sus diferentes fragmentaciones étnicas, y sobre todo ha generado incentivos perversos. Yo creo que en el país premiamos lo que no deberíamos premiar sino castigar, y castigamos lo que deberíamos premiar. Pero eso es uno de los aspectos. La institucionalidad en el país no es sólida, ni siquiera en términos del propio proyecto de Estado plurinacional con autonomías. Las autonomías no han avanzado nada y lo plurinacional está todavía por verse cómo se va a armar. Lo que falta en el país, y es más grave para el futuro, es una clara concepción de que la seguridad en sus diferentes dimensiones está muy mal. Manuel. La seguridad de las carreteras. ¿Cuántos bolivianos mueren cada rato en las carreteras? Es una obligación del Estado tratar de bajar eso. La seguridad de los ciudadanos frente a los asaltos, atentados, asesinatos, o sea, la inseguridad generada por el crimen organizado, y no es un asunto de pobreza. Y el tercer asunto es la seguridad de los inversionistas. O sea, la mayor dificultad, el mayor déficit es la seguridad en el país dentro de un concepto múltiple que tiene que ver con la certidumbre del funcionamiento del sistema judicial, del sistema de la vigencia de los contratos, de todas estas cosas. Yo creo que ahí hay problemas serios. Manuel, desde tu punto de vista, ¿cómo está la democracia en Bolivia? Uno de los puntos que ha tocado. Con esa parte no voy a coincidir con don Jorge, porque de hecho, incluso leyendo su artículo, uno no podría sostener, leyendo el artículo de Jorge Greve, que la democracia se ha deteriorado estos 8 años. De hecho, leyendo el artículo uno entiende justo lo contrario, que ha habido una ampliación de participación ciudadana en la toma de decisiones, que ha habido un recambio de élites, que ha habido una mayor inclusión social. Todas esas cosas están en el artículo de La Razón y todas esas cosas te demuestran más bien que hay una mayor democracia. Decía Jorge Greve que hay un consenso entre los 180 países para medir la calidad de la democracia. Eso no es del todo cierto, e incluso utilizando instrumentos de medición clásica, digamos de organismos liberales validados en el sistema internacional, prácticamente todos te indican, desde cosas más de autopercepción de la que ya hemos hablado del latinobarómetro o desde otros estudios, digamos, más cuantitativos, te indican todo lo contrario, que hay una ampliación, digamos, de la democracia en términos objetivos y en términos subjetivos. Lo que sí es verdad, como comentaba Pablo Stefanoni al principio, es que cuando, digamos, triunfan proyectos que van de manera muy general contra el liberalismo o el neoliberalismo, ponen lógicamente en tensión esa idea de una relación natural entre democracia y liberalismo. Eso sí se pone en cuestión. Entonces, desde ciertos estándares o desde ciertas visiones, un poco ancladas en esa idea de que todo, o sea, democracia y liberalismo son sinónimos, es lógico creer, o que te cueste, digamos, entender la ampliación del demos que ha vivido Bolivia. Pero yo incluso, ya digo, solo remitiéndome al artículo de Jorge Greve y apuntando esas cosas, eso te indica más bien que estos 8 años no se puede decir que ha habido una democracia deteriorada. Sí coincido un poco con el tema de la seguridad. Es verdad, yo creo, que hace falta una planificación seria con una visión de la seguridad de manera integral, seguridad de la vida, no solo la inseguridad que usa siempre la derecha para decir puta hay más delincuencia, no sé qué, sino una idea integral propia de un país que está creciendo y una sociedad que está creciendo de manera acelerada y a veces con tropezones muy sustanciales.
Pablo, en tus diferentes facetas tú también eres periodista. Varios cuestionamientos, han habido varios cuestionamientos a partir del gremio en cuanto a la libertad de expresión. ¿Qué opinión te merece esto? ¿Tú crees que existe falta de libertad de expresión en Bolivia? Bueno, yo no diría que existe falta de libertad de expresión. Lo que sí hay en toda América del Sur, en los gobiernos que son considerados de los procesos de cambio, es una tensión con los medios de comunicación. Parte de este debate sobre la democracia en general, el problema de este debate es que en general cuando se discute sobre democracia, prácticamente se discute, cada uno tiene su visión de democracia, entonces todo el mundo la aplica y casi no hay un escenario común para discutir. Entonces, en el caso de los medios, yo creo que también hay una tensión entre varias cuestiones. Primero, es cierto que en muchos países de la región, Bolivia no era el caso más extremo de eso, de hecho hay concentración de medios muy fuertes, digamos. Entonces, en el caso argentino, ecuatoriano, además había vínculos, en Ecuador, por ejemplo, muy claramente, entre medios de comunicación y el sistema bancario, y entonces se armaban estructuras, los medios eran parte de estructuras de poder más allá de los medios. Entonces ahí obviamente eso era un aspecto. Ahora, en otros sentidos también es cierto que en muchos casos las leyes de medios que por un lado tienden a democratizar en los países, en Bolivia no hubo una ley de medios, digamos, entonces no sería parte de esto, digamos. Si tomamos Argentina, Ecuador, que si hubo ley de medios, sí se ve esa tensión porque por un lado democratizan, pero por un lado los sistemas de medios estatales no tienden a ser mejores que los sistemas de medios privados, digamos, tienden a ser también muy cerrados en términos de falta de pluralidad. Entonces termina habiendo una especie de juego de espejos donde los medios opositores informan que está todo mal y los medios estatales informan que está todo bien. En el caso boliviano, creo que hay puntualmente tensiones con ciertos medios. El gobierno avanzó en el sentido de comprar, no directamente, sino a través de ciertas compras empresariales, medios que eran más opositores, ahora son menos. No creo que, si hay tensiones con ciertos medios de comunicación y el gobierno, no creo que haya un problema de libertad de expresión. Sí creo que en todo caso se puede poner eso en un debate un poco más general de qué tipo de medios queremos y en ese sentido poner todos los medios en la mesa, es decir, qué tipo de medios privados queremos y qué tipo de medios estatales queremos, digamos. Ese es siempre el tema, de que los medios estatales, como en general los gobiernos se sienten de algún modo acorralados por los medios privados, dicen, bueno, encima los medios que tenemos nosotros nos los vamos encima a volver críticos, entonces se vuelve este juego que decía antes, y entonces parece que hubiera que mirar un poco todos los medios para hacer un promedio de cómo van las cosas en general en estos países que hay procesos de cambio, pero no lo pondría en un sentido de preocupación así de que la libertad de expresión está en juego. Además creo que en Bolivia la sociedad es bastante cuidadosa siempre de no perder la libertad de expresión, y históricamente cuando hubo problemas con medios de comunicación, con RTP y otros, la propia sociedad defendió esa libertad de expresión. Entonces no me parece ahora, creo que podríamos ir por otras preocupaciones más inmediatas que esa, ¿no? ¿Qué te viene a la cabeza, Sebastián, en calidad de viceministro de Comunicación, cuando se califica el gobierno de Evo Morales casi como un totalitarismo? Yo primero creo que esa es una matriz de laboratorio, porque cuando ya se dejó de atacar el tema de la gestión, de la economía, de la inversión pública, de la eficiencia, se empezó a cambiar a una matriz de autoritarismo, de coacción sedentaria, de inseguridad ciudadana y de narcotráfico. Yo creo que eso, la pregunta que haces sobre la calidad de la democracia, primero que todo se decide a voto, hemos aprobado constitución a voto, hemos hecho consultas en referéndum que es voto, hemos elegido a presidente a voto. Ahora, que esa democracia haya tomado soberanamente la decisión de concentrar su voto en el MAS en este caso, y eso pasa siempre, o sea, cuando sale un país de una crisis, la sociedad tiende a concentrar su voto por periodos largos en gente que le dé respuesta y para salir de esa crisis. Ha pasado en la posguerra, en la Segunda Guerra Mundial, ha pasado en Alemania, ha pasado en Francia, ha pasado en España después de la dictadura del franquismo, y así ha pasado después de la crisis en Estados Unidos, ha pasado con Roosevelt. O sea, cuando un país está en una crisis, tiende a apostar a concentrar su apoyo en una opción política, primero de largo plazo y de fuerte concentración electoral. Pero el que haya una concentración electoral fuerte en un partido político no habla de que hay una mala calidad de la democracia. Se ha subido la cantidad de votantes de 2,5 millones a 5 millones, pero eso tiene que ver con que había mucha gente que estaba excluida de la democracia por un simple hecho, que eran tan pobres que no tenían carnet,
por lo menos ahora el principio de la identidad es que alguien tenga su carnet, y eso ha hecho que pueda crecer la cantidad de votantes, pero eso no es malo, o sea, y de que los pobres casualmente elijan una opción política tampoco es malo. No, para que no elijan los pobres vas a dejarlos sin carnet por toda la vida, porque ese carnet después repercute en que no tengo una cuenta de ahorro, en que no tengo acceso a crédito, en que no puedo seguir produciendo, en que no me puedo escribir para beneficios de semillas, para beneficios de bonos, para beneficios de nada. Hay una pluralidad de los electos que antes no había. Hoy día tú ves el Parlamento y hay una pluralidad que antes no se veía. Antes parecía que todos los bolivianos éramos iguales de terno, saco y corbata. Y hoy día sí hay una pluralidad en la que no ha desaparecido el saco, pero en la que estamos representados todos. La libertad de expresión, que es un tema que tú preguntabas, es pero irrestricta en el país, ¿no? Yo recuerdo dos casos de la democracia pre-2005, digamos. Primero, el 85, cuando asume Víctor Paz y Antonio Peredo es encarcelado por un mes por decir váyanse cabrones el primer día que asumía. Ha sido encarcelado por esa falta de... Y por decirle Vendepache a Goni, también fue encarcelado don Manuel Morales Dávila por 4 meses. Aquí se les dice de todo y hay una paciencia absoluta porque la libertad de expresión en Bolivia es irrestricta. Sí hay otro dato más, que es el financiamiento de la democracia. Los ingresos por impuestos, la gente confía en la institución, han crecido 4 veces en los últimos años, o sea, se han 400%, se ha quintuplicado los ingresos por impuestos, y eso habla de la voluntad de la gente a financiar su democracia. Hay un debate pendiente que yo creo que tiene que ver con el derecho a la libertad de expresión, con el derecho a la información. Porque ese derecho a la libertad de expresión la ejercen los periodistas, la ejercemos los políticos, los que tenemos el micrófono pendiente. Pero ese derecho también tiene que empezar a ser un poco más responsable, porque es importante que la gente, el que está viendo en la casa hoy día, tiene un derecho también, que es a que se le diga la verdad, a que sea correctamente informado, a que no se le mienta. Y en eso creo que los medios de comunicación han madurado y también los actores hemos madurado. Tratamos cada vez de decirle la verdad a la gente, porque nuestro derecho a la libertad de expresión no puede violentar el derecho de la gente a ser correctamente informada. Te agradezco, Sebastián. Usted quédese con nosotros en esta casa, no es hotel. Volvemos ya con el último bloque de la evaluación del discurso del presidente Evo Morales del 22 de enero.